Hoy concluiremos la serie de enseñanzas acerca de las características de una iglesia saludable, de una iglesia local saludable. Esta serie la hemos venido tratando durante varios domingos. Hemos venido estudiando varios temas. Hoy estudiaremos la cuarta y última característica de una iglesia saludable. Me refiero a la pureza de culto. Por lo tanto, hoy el tema será la pureza de culto. Ya hemos visto tres características de una iglesia saludable. Hemos visto la pureza doctrinal, hemos visto la pureza de gobierno, hemos visto la pureza de testimonio y hoy estudiaremos la pureza de culto que debe caracterizar a una iglesia saludable. Aunque es verdad, mis hermanos, que ninguna iglesia es aceptada por Dios por lo que haga o deje de hacer, sin embargo, también es verdad que como iglesia, mis hermanos, estamos llamados a hacer las cosas para la gloria de Dios. Y la única manera en que como iglesia podemos hacer las cosas para la gloria de Dios es haciéndolo lo más bíblicamente posible. Si bien es cierto, no somos aceptados por lo que hagamos o dejemos de hacer como iglesia delante de Dios, sino que somos aceptados por la gracia y los méritos del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, y nada más que por eso somos aceptados ante Dios. Es cierto también que tenemos la gran responsabilidad de hacer todo en la iglesia lo más bíblicamente posible. No podemos echarnos a las petacas que porque todo lo tenemos de gracia, entonces podemos descuidarnos en todos los aspectos. No, porque la Biblia nos enseña también las responsabilidades que como iglesia debemos cumplir. Una de esas cosas que debemos hacer para la gloria de Dios es la pureza del culto de adoración al Señor. La pureza del culto de adoración al Señor. Cuando hablamos de pureza de culto, nos referimos a la santidad, a la reverencia y a los elementos bíblicos que deben caracterizar el culto congregacional al Creador y Señor del universo. Entonces, una iglesia debe tener reverencia, debe tener santidad, debe tener solemnidad cuando se reúne a celebrar el culto al Señor y Creador del universo. Por eso, para una mejor comprensión acerca de la pureza del culto cristiano, que debe caracterizar a una iglesia saludable, la predicación la he dividido teniendo en cuenta tres postulados o tres puntos. Número 1, la definición del culto cristiano. Número 2, el propósito del culto cristiano. Y número 3, los elementos del culto cristiano. De manera pues que para tratar del tema de la pureza de culto, tendremos en cuenta estos tres puntos. Veamos entonces el primer punto, la definición del culto cristiano. En latín, la palabra culto o cultus en latín
viene de la palabra cultivar y hace referencia a una persona culta en tres sentidos. Entonces, en latín la palabra cultus viene de la palabra cultivar y hace referencia a una persona culta en tres sentidos. Número uno, en el sentido de alguien preparado o capacitado intelectualmente porque cultiva su conocimiento. Ejemplo, esa persona es culta porque tiene preparación intelectual. Número dos, en el sentido agrícola de alguien que trabaja, planta y cuida de un cultivo. Por eso se dice la agricultura o el agricultor. Y número tres, en el sentido de religioso, de dar un tiempo preparado, trabajado, cultivado y ofrecido a Dios. ¿Me hice entender? Estamos en la definición de la palabra del culto cristiano. Entonces, de manera pues que un hombre puede cultivar o dar culto en sentido intelectual, cultivando su intelecto. En sentido agrícola, al cultivar y cuidar una plantación. Y en sentido religioso, de preparar, cultivar y ofrecer un tiempo para adorar a Dios. Básicamente, al considerar la etimología de la palabra, podemos definir el culto cristiano como un tiempo preparado, un servicio, un homenaje, una ofrenda de adoración y de acción de gracias de manera congregacional al Creador y Señor del universo. Vuelvo y repito, básicamente podemos definir el culto cristiano como un tiempo preparado, un servicio, un homenaje, una ofrenda de adoración y de acción de gracias de manera congregacional al Creador y Señor del universo. Noten lo que dice el Salmo 95. Vaya conmigo al Salmo 95. Versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios en el Salmo 95 del 1 al 7. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Amén. Noten que este salmo, en sus primeros versículos, nos habla de venir, es decir, de disponernos, de preparar nuestro corazón para dedicar un tiempo al Creador, dueño y Señor del universo. Noten lo que dice, venid, un llamado, ¿sí ve? Aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. O sea que el culto cristiano no es porque se lo hayan inventado los hombres, el culto cristiano lo designó Dios mismo para Él. Y lo designó de parte de las criaturas que Él hizo a su imagen y a su semejanza. Venid, aclamemos
alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia, ¿cómo? Con alabanza, aclamémosle con cánticos. Eso nos habla de preparar, de cultivar un tiempo exclusivo para Él. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Él es el único Dios verdadero, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, porque Él las hizo y Él las creó. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Él es el dueño y el creador del universo, por eso merece el culto y la adoración de parte de sus hijos, hechos a su imagen y a su semejanza. ¿Sí o no, hermanos? Y por eso dice el verso 6 nuevamente: venid. Otra vez insiste el salmista: venid todos en congregación, como un solo hombre, en un solo cuerpo, venid, adoremos y postrémonos, humillémonos ante Dios, reconozcamos nuestra bajeza y reconozcamos su grandeza y su santidad. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, nuestro Creador. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestro Dios. ¿Qué más? Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aleluya. Esa es la razón por la que debemos adorar a Dios. Esa es la razón por la que debemos cultivar un tiempo exclusivo para Él. Y debemos hacerlo en reverencia, en solemnidad. Por eso hay que llegar puntuales al servicio, porque no venimos a adorar a un hombre, ni a cumplirle a un hombre. Venimos a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, que lo hizo a usted y que hizo todas las maravillas. Venimos a eso, y por eso debemos ser solemnes, puntuales, dispuestos para Él, cultivando no solamente el tiempo, sino nuestros corazones y nuestros pensamientos, para dedicarlos exclusivamente a Él. Amén. Ahora miremos, hermanos, el segundo punto: el propósito del culto cristiano. Después de haber visto la definición del culto cristiano, ahora miremos el propósito del culto cristiano. El culto a Dios es la máxima expresión de la vida cristiana, porque el culto a Dios abarca el pasado, el presente y el futuro de la historia de la salvación del hombre. ¿Escucharon? El culto cristiano es la máxima expresión de la vida cristiana, porque el culto cristiano abarca el pasado, el presente y el futuro de la historia de la salvación del hombre. En el culto cristiano, exaltamos y alabamos su grandeza, confesamos nuestra fe, agradecemos sus bendiciones, edificamos nuestras vidas espirituales y aprendemos a amarnos los unos a los otros. ¡Qué maravilla! ¿No les parece? Lo que hacemos en el culto cristiano, vuelvo y lo repito: exaltamos y alabamos la grandeza de Dios, confesamos nuestra fe, agradecemos sus bendiciones, edificamos nuestra vida espiritual y aprendemos a amarnos los unos a los otros. Por tanto, mis hermanos, el culto cristiano tiene un triple objetivo, porque estamos hablando del propósito del culto cristiano. El culto cristiano tiene un triple objetivo, o un objetivo triple. Número 1, el culto cristiano tiene como propósito la adoración y la exaltación al único y santo Dios. Número 2, el culto cristiano tiene como propósito u objetivo la proclamación de Cristo y su obra redentora. Y número 3, el culto cristiano tiene como propósito la edificación de su pueblo.
veamos cada uno de estos propósitos del culto cristiano en particular. Veamos el primer propósito del culto cristiano. ¿Cuál es? La adoración y la exaltación al único y santo Dios. La Biblia nos enseña claramente que como iglesia y como familia de Dios estamos llamados a congregarnos para dar exaltación, honor y gloria al Creador y Señor del universo, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios. A eso estamos llamados y ese es el propósito del culto cristiano: dar gloria, honra, exaltación y alabanza al único, santo y maravilloso Dios, al Rey de los siglos, ese Dios que es Rey por la eternidad, al inmortal, al santo, al único que tiene luz inaccesible, que no necesita de vida exterior, sino que Él es la vida en sí misma. A ese Dios, a ese ser estamos llamados, y con eso, y por eso el culto tiene como propósito exaltar a ese Rey soberano. Veamos el testimonio de las Sagradas Escrituras. Vaya conmigo al Salmo 22, por favor. Salmo 22. Y leamos el versículo 23. Salmo 22, verso 23 dice: los que teméis a Jehová, ¿qué deben hacer? Alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. El culto, mis hermanos, a Dios es un tiempo en el cual le glorificamos a Él. Y nos dice el texto que solamente los que temen a Dios le pueden ¿qué? Alabar y glorificar. Dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Nosotros somos descendencia de Jacob por adopción. ¿Quién es Jacob? Israel, de donde vienen las 12 tribus, de donde viene el pueblo de Dios y de donde venimos nosotros a ser parte de la promesa que Dios prometió a Abraham. Y dice: y temedle vosotros toda descendencia de Israel. En otras palabras, el culto cristiano tiene como propósito también manifestar no solamente nuestra reverencia y nuestra exaltación, sino es nuestro santo temor hacia Él, porque reconocemos que Él está por sobre todas las cosas y controla todas las cosas. Estamos llamados a adorar a Dios. Efesios 3, vaya ahora conmigo al Nuevo Testamento. Efesios 3, versículos 20 y 21. Dice el Señor en el verso 20 de Efesios 3: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea, ¿qué cosa? Gloria, ¿a dónde? En la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El propósito del culto cristiano es proclamar que Él existe y reina y que debe ser glorificado y exaltado por toda la eternidad, y la iglesia fue llamada a darle culto y adoración a ese ser. Porque noten lo que dice el verso 21: a Él sea ¿qué? Gloria en la iglesia. En esta mañana nosotros le estamos dando gloria
al inmortal, al invisible, al todopoderoso, al que reina y vive por la eternidad, al que hizo los cielos y la tierra. Y no somos muchos los que le estamos dando gloria y honra a ese ser. La gran mayoría está ocupada en sus labores cotidianas, en sus paseos, en sus guayabos de la borrachera de anoche, en su cansancio exhausto de la fornicación y el adulterio. Están dándose en culto ellos mismos y exaltándose en ellos mismos, ignorando que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mis amados hermanos, estamos aquí en este lugar porque creemos que hay un Dios digno de toda la gloria, la honra y la alabanza, que aunque se hizo como uno de nosotros, no es como nosotros y que merece toda nuestra exaltación. Y por eso es que nos reunimos. Ese es el propósito de darle culto y honra al Señor. Amén. Ahora vaya conmigo a Primera de Timoteo. Allá adelante, después de Efesios, unas páginas adelante está Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice Pablo, después de hablar de lo que Dios hizo por él, después de haberlo sacado de ser un enemigo de la iglesia, miren lo que él expresa. Por tanto, capítulo 1, verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea que honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Y eso es lo que estamos haciendo. Y es lo que debemos hacer en nuestro diario vivir, porque ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa, debemos hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. No podemos ignorar a Dios cuando salimos de la iglesia. A Dios se le adora y se le exalta en cualquier lugar, pero mucho más cuando nos congregamos como iglesia, porque podemos elevar nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra exaltación a ese Rey como pueblo, como iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 4. Libro del Apocalipsis, último libro de la Biblia, en el capítulo 4. Y leamos los versículos 10 y 11. Es una escena de lo que sucede en el cielo después de la redención de los hombres. Dice el verso 10: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado, ¿a dónde? En el trono. ¿Y qué hicieron esos 24 ancianos? Adoraron. Se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué maravilloso, hermanos. Los 24 ancianos representan a la iglesia del Antiguo Testamento y a la iglesia del Nuevo Testamento. 12 tribus en el Antiguo Testamento que representan el pueblo de Dios y 12 apóstoles que representan a los redimidos del Nuevo Testamento. O sea que aquí tenemos una visión de toda la iglesia postrada en reverencia, adorando al que vive por los siglos de los siglos, al que hizo los cielos y la tierra y que es digno de recibir la alabanza y la adoración. Bien, hermanos, el culto o la adoración a Dios es una de las primeras actividades humanas, hermanos.
una de las primeras actividades humanas mencionadas en la Biblia. Y será la última actividad y la única actividad de los redimidos cuando estemos en el cielo. El hombre inicia adorando a Dios y culmina por la eternidad adorando a su Creador. Adán adoró a Dios. Sus hijos adoraron a Dios. Uno lo hizo correctamente y el otro incorrectamente. Dice el texto sagrado en Génesis 4, versículos 3 al 4. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, es decir, adoró. Y Abel trajo también una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Menciono este texto solamente para enunciar que desde el principio el hombre ha manifestado adoración a su Creador, aunque lo haga de manera incorrecta. Posteriormente, cuando Noé baja del arca, después de haber sido librado del diluvio con su familia, lo primero que hacen es levantar un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y dice la Escritura, y percibió Jehová olor grato. La ofrenda que Dios le permitió presentar a Noé fue de grato olor al Señor. El hombre siempre ha sido un adorador y busca algo a qué adorar. Cuando no tiene a Dios, se adora a él mismo, pero busca algo que adorar. Si no, las estatuas, cualquier cosa, los carros, y le dedican tiempo. Y aunque ellos no sean conscientes de que están adorando las cosas materiales, lo hacen. Pero nosotros no somos como ellos porque la venda nos fue quitada y ya no adoramos a las cosas creadas, sino adoramos al Creador de las cosas. Posteriormente vemos a Abraham ofreciendo sacrificios, ofrendas al Señor. Luego vemos a su hijo Isaac ofreciendo sacrificios. Luego vemos a Jacob y en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel ofreciendo sacrificios y ofrendas al Señor. Y por último vemos a la iglesia en el Apocalipsis, capítulo 7, vaya conmigo allá. Capítulo 7 de Apocalipsis. Vemos a la iglesia adorando y glorificando a Dios. Apocalipsis 7, 9, versículos 7, versículos 9 al 12. Dice así: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esa multitud de todo pueblo, tribu y lengua, ¿cómo le podemos llamar? Iglesia. Ok. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban vestidos? De ropas blancas que tipifican la salvación de nuestros pecados, la cubierta de nuestros pecados, la santidad, y con palmas en sus manos alabando a Dios. Pero también cantaban y decían algo. Verso 10, y clamaban a gran voz. Por eso es que hay que cantar a gran voz cuando estamos reunidos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. En pie alrededor del trono, qué espectáculo, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios. O sea que la iglesia y todo su ejército que Dios creó viven para adorarlo. ¿Y qué decían? Diciendo:
Amén. Es decir, así es. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean ¿a quién? A nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué haremos en el cielo? Adorar por la eternidad al Dios que nos redimió. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, el segundo propósito del culto cristiano es la proclamación de Cristo y su obra redentora. El segundo propósito del culto cristiano no solamente es adorar y exaltar a Dios, sino también la proclamación de Cristo y su obra redentora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos congregamos como iglesia para adorar y exaltar y glorificar al único y santo Dios, lo hacemos plenamente confiados, es decir, en plena certidumbre de fe que nuestra adoración solo es aceptada por la obra redentora de Cristo en la cruz. Solo por la obra redentora de Cristo en la cruz, nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestras oraciones y todo lo que hacemos en el culto es aceptado en el trono de la gracia. Si no hubiese sido por la obra de Cristo, todo lo que hiciéramos sería abominable a los ojos de Dios. Dice la Escritura que la oración del impío es abominación a Jehová. Solo es aceptado lo que se hace en plena certidumbre de fe, que el sacrificio de Cristo lo ha limpiado y lo ha lavado, y por eso podemos acercarnos a Dios que hizo los cielos y la tierra. Es por Él, por Cristo, y nada más que por Él, que nuestra adoración, nuestras alabanzas, nuestras oraciones y nuestras ofrendas, mis hermanos, son aceptadas aquí en la tierra y seguirán siendo aceptadas en el cielo por el Rey del universo. Es por eso que no puede haber un verdadero culto al Señor del universo sin la proclamación en plena certidumbre de fe de la obra redentora de Cristo en la cruz. Por eso en cada culto tiene que mencionarse la obra de Cristo, la obra salvadora, su amor, su misericordia en favor de nosotros. El culto no solamente adora al Creador, sino que proclama la obra redentora de su santo y perfecto Hijo. Veamos esta verdad en Hebreos capítulo 10. Vaya conmigo allá, mi amado hermano. Hebreos capítulo 10. Versos 19 al 25. 10, 19 al 25 dice: así que, hermanos, está dirigiéndose a quienes, a la iglesia, a los hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo es el trono de Dios, su lugar santo donde Él mora. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo. Solo por el sacrificio de Cristo podemos entrar a la presencia santa de Cristo, del Padre, perdón. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Él muere en la cruz, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿qué pasó? Se rajó de arriba abajo y hubo acceso directo por el sacrificio de Cristo al trono de la gracia. Verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese sacerdote? Nuestro Cristo. Ya no es el sumo sacerdote humano, sino el sumo sacerdote, santo Hijo de Dios. Dice, como tenemos libertad para entrar, y aparte de eso tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios, ¿cuál debe ser el resultado? Que nos acerquemos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por Cristo nos podemos acercar en plena certidumbre de fe, limpiando nuestros corazones de mala conciencia. Verso 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, es decir, sin cambiar, la profesión o la proclamación de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y escuchen lo que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es supremamente interesante que esto que acabamos de hablar, de la libertad que tenemos para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo y de acercarnos con corazón sincero, lo diga en el contexto de la congregación de los santos. Dice, acerquémonos y hagamos esto, no dejando de ¿qué? De congregarnos. Esto es un mandato para la iglesia, proclamar la obra redentora de Cristo en la cruz. Si usted hoy está en este lugar y ha elevado sus oraciones y sus cánticos a Dios, solamente han llegado al trono de la gracia por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, su sacrificio en la cruz, que quitó el pecado que nos separaba de Dios y que nos da acceso y libertad para tener comunión con el santo y perfecto Dios. Amén. Entonces, ese es el segundo propósito del culto cristiano. Y veamos el tercer propósito del culto cristiano. El tercer propósito del culto cristiano es la edificación de su pueblo. En el culto cristiano no solamente adoramos, alabamos y exaltamos al Rey que vive por los siglos, no solamente proclamamos la obra redentora de Cristo en la cruz y nos acercamos a Él por los méritos de Cristo, sino que también en el culto cristiano nos edificamos nuestra vida espiritual. Por tanto, todo lo que se haga en el culto de adoración no solamente debe exaltar al Señor, sino que al mismo tiempo debe edificar, educar, santificar y corregir a su iglesia. Cuando nos reunimos, exhortamos a la gente a ser puntuales en la llegada. Eso es disciplina, ¿o no? Eso es corrección. Si usted tiene un empleo y depende su salario de ese empleo, su comida, el sustento de sus hijos, y llega tarde porque en la oficina, en el lugar donde trabaja, le fijan un horario y llega tarde, ¿cuál será el resultado? Un memorando y hasta puede perder su puesto. Y nosotros le corremos al empleo porque tiene consecuencias. ¿No sería mucho más lógico correrle a Dios, ser puntuales con Dios, tener reverencia al Dios que nos da la vida, que guarda a nuestros hijos, que nos provee la salud, que nos da el techo, que nos da todas las cosas, que es digno de gloria y honra, que también le proveyó ese empleo en el que usted trabaja y al cual usted le corre, pero que no le corre al que le proveyó el empleo? Hermanos, estamos en la iglesia y proclamamos el culto y hacemos el culto para disciplinarnos, para corregirnos en nuestras falencias. En el culto también debemos guardar orden y respeto y amor los unos por los otros. Nuestros niños deben estar en sujeción y hay que enseñarles temor y reverencia cuando estamos en la santa presencia de Dios reunidos como iglesia. Las mujeres deben vestir decorosamente, no provocadoras, sino como damas femeninas, pero decorosas.
no provocadoras ni incitadoras, porque todo eso muestra amor y reverencia al culto del Señor. Es necesario hablar de pureza de culto como una de las características de una iglesia saludable, por cuanto hoy día, al igual que en la antigüedad, se han desdibujado y corrompido tanto en el culto cristiano, la adoración al Señor, en manera tal que en los cultos evangélicos no hay orden sino desorden. No se exalta a Dios sino se exalta al hombre. La palabra de Dios no es predicada sino la filosofía de los hombres, y por tanto la iglesia no es edificada y es confundida y engañada, porque en lugar de enseñársele la palabra de Dios, se le enseña la filosofía y los pensamientos humanistas. Y eso es lo que podemos ver hoy en las iglesias. Y por eso es necesario hablar de la pureza de culto. Y es aquí, hermanos, donde consideraremos el tercer elemento de la pureza del culto. Porque ya vimos la definición de culto, vimos el propósito del culto cristiano y ahora consideraremos el último elemento, los elementos del culto cristiano. Los elementos del culto cristiano. Cuando hablamos de los elementos del culto cristiano, hacemos referencia, óiganlo bien, cuando hablamos de los elementos del culto cristiano, hacemos referencia a la liturgia, es decir, a la solemnidad y al conjunto de sucesos que forman el orden del culto y que sirven de cauce y expresión para guiar a la congregación a un encuentro pleno y sincero con Dios, donde el pueblo de Dios adora a Dios, pero al mismo tiempo es enseñado, es confrontado y exhortado para su santa edificación. El culto del Señor debe ser caracterizado por los siguientes elementos. En primer lugar, debe hacerse un llamado a la adoración en reverencia y en humildad, donde el que dirige el culto se para y llama a la congregación a reverenciar al Dios y creador del universo y a hacerlo con humildad. Y en ese llamado cantamos un himno que exalte los atributos y la gloria de Dios. Eso es lo que vemos en el Salmo 95, versículos 6 y 7, que nosotros lo leímos. Dice lo siguiente: venid, un llamado, adoremos. Noten que está en plural, un llamado a la congregación, adoremos, postrémonos. Muchos se arrodillan, otros no, pero lo importante es la intención del corazón con la que yo venga al culto. Arrodillémonos delante de ¿quién? De Jehová nuestro Hacedor. Estamos convencidos por la fe que Dios está en este lugar, porque donde hay dos o tres reunidos, ahí está el Señor en medio de ellos. Y eso debe producir solemnidad, respeto. Es por eso que ahora, cuando los que no llegan puntuales y estamos orando, se les dice que esperen mientras terminamos la oración o la lectura de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque si estamos leyendo la palabra de Dios o estamos orando y entran, pues se interrumpe, no hay orden, no hay respeto. Debemos mostrar solemnidad por lo que hacemos al Creador, dueño y Señor, santo y sublime. Luego dice: arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Usted debe estar convencido que Él es su Dios, el que hizo los cielos y la tierra, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Creen que debemos venir con reverencia, con solemnidad, con entrega al culto? Claro que sí, hermanos. Entonces practiquémoslo, mis hermanos, porque estamos llamados a eso. En segundo lugar,
El culto debe tener lectura de la palabra de Dios con entendimiento y reverencia, con participación de toda la congregación. Leemos la palabra de Dios porque estamos convencidos que es la voluntad de Dios para nosotros. No voy a leer la cita bíblica que respalda eso, pero usted puede leer Nehemías 8, del 1 al 8. Todo el pueblo se juntó y un escriba se paró en un púlpito y leía la palabra de Dios, y todos escuchaban y todos participaban y ponían todo su entendimiento para leer la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es nuestra norma ¿de qué? De fe y conducta. Y los hermanos deben estar familiarizados y comprometidos con la palabra de Dios. No como pasa en la Iglesia Católica, que ni leen la Biblia. Simplemente una liturgia ritualista donde no hay participación activa de los miembros. O si hay participación activa, simplemente es verbal, mecánica. No, hermanos, aquí somos conscientes de lo que es Dios, de lo que significa su palabra. En tercer lugar, debe haber oración congregacional de acción de gracias por la salvación en Cristo y por el cuidado y las bendiciones recibidas por el Señor durante toda la semana. Entonces, cuando nos reunimos, oramos y elevamos nuestras plegarias a Dios, agradecidos por la salvación que tenemos en Cristo y agradeciendo todo lo que Él ha hecho por nosotros. En cuarto lugar, debemos hacer un autoexamen, una confesión de nuestros pecados a la luz de la exhortación de la palabra de Dios. En primera de Juan 1, del 8 al 9 podemos ver esto. Allá en su casa usted lo puede leer. En quinto lugar, en el culto al Señor debe haber un saludo fraterno y congregacional, donde nos manifestemos el amor y la fraternidad mutua como hermanos en Cristo, que tenemos un mismo Salvador, que luchamos con las mismas miserias, que adoramos a un mismo Dios, que peleamos contra un mismo diablo y luchamos por ser cada día mejores. Y por eso nos abrazamos y nos saludamos como hermanos en Cristo. En sexto lugar, debemos cantar himnos espirituales, cánticos espirituales que exalten la obra redentora de Cristo en la cruz, el amor del Padre y los atributos del Padre y del Espíritu Santo. Colosenses 3, 16 al 17, Salmo 100, 1 al 5. Todas esas citas bíblicas nos hablan de ese ministerio, de cantar con el entendimiento. Nuestros signos deben de ser absolutamente bíblicos, donde se exalta la grandeza de Dios y su obra. Número 7, en el culto al Señor debe haber la predicación de la palabra de Dios como el elemento central del culto al Señor, de la adoración al Señor. ¿Por qué? Porque cuando se predica la palabra de Dios, la iglesia es edificada. El Señor es exaltado porque la iglesia está recibiendo su instrucción y la iglesia está manifestando que depende de Él y de su instrucción para vivir y para comportarse en el mundo. En ese orden de la predicación de la palabra, la gente es llamada al arrepentimiento y a creer en Cristo. Todo esto redunda para la edificación del pueblo de Dios. En el culto al Señor también se deben recoger ofrendas o traerle ofrendas, no recoger, desecho esa palabra, se deben presentar ofrendas al Señor. Porque las ofrendas que presentamos al Señor son la expresión de un corazón agradecido por la salvación y por los bienes que Él nos provee. Y que tenemos la plena conciencia que con eso el reino de Dios se ayuda a sostener y a extenderse sobre la faz de la tierra. Número 9, el culto al Señor también administra regularmente la cena del Señor. Aquí lo hacemos una vez al mes, para que no se convierta tampoco en un ritualismo y en algo mecánico. Cada primer domingo del mes celebramos la cena del Señor, la fiesta
de los cristianos, donde proclamamos a Cristo, su obra redentora, a través del gráfico del vino y del pan. Y número 10, debe haber una bendición pastoral. El líder de la iglesia pronuncia una bendición pastoral sobre la congregación. Ora por los enfermos si hay enfermos. Ora por las necesidades si alguien lo solicita. Y también el pastor ora para que la palabra escuchada sea aplicada a sus vidas durante el transcurso de la semana. Y luego el pueblo del Señor sale, cada uno a su lugar, para hacer la voluntad de Dios después de haberle alabado y glorificado. En eso consiste el culto cristiano, mis hermanos, y de eso quise hablarles hoy, porque creo que es supremamente necesario, y era necesario estudiar las características de una iglesia saludable. Entonces ahora ustedes pueden evaluar si en esta iglesia estamos procurando hacer la voluntad de Dios tal como Él la ha revelado en su bendita palabra. Que Dios les dé su gracia para que podamos ser conscientes de la membresía de esta iglesia, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Coloquémonos en pie y démosle gracias a nuestro Creador. Oremos. Padre Santo, Rey eterno y soberano, Creador de los cielos y la tierra, digno, santo y bendito eres tú. No hay Dios como tú, porque no existe, solo existes tú. Todas las demás deidades son falsas. Tuyo el poder, tuya la gloria, tuya la alabanza, tuya la misericordia. A ti te damos gracias en esta hora por habernos permitido congregarnos hoy como tu pueblo, para alabarte y glorificarte, Señor, para rendir culto y adoración a ti, Señor soberano, porque tú eres el único digno. Gracias por darnos la vida, gracias por llamarnos a formar parte de tu pueblo, gracias por proveernos el pan, gracias por darnos la salud, gracias por nuestros hijos, por nuestra familia, por el techo que nos provees, por los alimentos que nos das cada día. Gracias, 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 Señor. Pero sobre todo, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque por Él podemos venir ante tu presencia, porque Él pagó la culpa de nuestros pecados que nos separaban de ti. Y Él puso su manto de justicia sobre nosotros y nos purificó con su sangre. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por haberse ofrecido voluntariamente por nosotros, por no estimar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gracias por haberse hecho siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias, Espíritu Santo, por ablandar nuestros corazones y quitar la venda espiritual de nuestros ojos y quitar nuestra sordera espiritual y poner en nosotros un corazón nuevo para creer y entender tu verdad. Gracias, Señor, gracias. Colocamos, Dios, a cada uno de mis hermanos en tu santísima presencia. De hecho lo estamos, porque tenemos libertad para entrar al lugar santo, a tu misma presencia por la sangre de tu Hijo. Y tú dices que donde hay dos o más congregados, tú estás en medio de ellos. Colocamos a nuestros hermanos, colocamos nuestras vidas delante de ti y rogamos la guía de tu Espíritu para poder aplicar tu palabra a nuestra vida durante el transcurso de la semana y poder honrarte en todos los asuntos de nuestra vida, de palabra, de obra y de todo lo que hagamos, Señor.
porque ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa, lo debemos hacer para tu gloria. Bendícelos, Señor. Y si hay algún enfermo, sánale si es tu voluntad, porque tú te apiadas de los enfermos, Señor. Y si hay necesidades económicas, provee según tus riquezas en gloria, para que puedan ver tu amor y tu bondad, y puedan seguir aferrados a ti, Señor, creyendo y confiando en todo momento, porque tú, Señor, has prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.